Estás escuchando Leer para contarlo, un podcast de Alberto Espinosa. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena. Bienvenido a Leer para contarlo, a este episodio número 24 y nos has traído un libro bastante distinto a lo que habitualmente suelen traer los invitados a Leer para contarlo y me causa mucha curiosidad por qué lo has elegido y bueno, que nos cuentes un poquito de qué va este Fuera de Campo. Bueno, supongo que a lo mejor recomendar poesía es más complejo, ¿no? Pablo García Casado es un escritor cordobés que juega muy bien al fútbol. He jugado durante muchos años con él. He jugado con los mejores escritores de mi generación en Córdoba. Y Pablo García Casado es un grandísimo central y también es un grandísimo poeta. Entonces, Fuera de Campo es una antología de sus 3 primeros libros de poesía que se publicaron en una editorial que ya no existe, que se llamaba DVD Ediciones. Y entonces lo reedita en Visor. Para mí, Pablo García Casado ha sido mi maestro a la hora de escribir. Yo aprendí con él, me apunté a unos talleres de poesía con 18 años. Él es muy joven, pero es muy sabio. Y con él aprendí a escribir o a entender que la poesía iba mucho más allá de los versos y que se podía colar hasta en una crónica futbolística. Entonces, siempre lo recomiendo porque para mí es no solo un amigo, sino también un maestro y sobre todo un pionero en entender que cultura, fútbol y precisión en el lenguaje son una forma de talento. Me resulta muy, muy curioso y muy interesante esa mezcla, ¿no?, que dices de poesía, fútbol y demás, porque normalmente estamos acostumbrados, a los que no somos muy avezados en el mundo de la poesía, a relacionarla con determinados temas, pues bueno, lo típico, ¿no? El amor, el paisaje, el tal, bueno, lo que nos enseñan un poco en el colegio y en el instituto, ¿no? Pero ese nicho, ¿no?, de relacionarlo con el deporte y más concretamente con el fútbol, no sé si tienes marcado algún verso que pueda ser interesante, que nos puedas contar o que nos puedas leer en el libro que tengas marcado, que pueda ser divertido de contarle a la gente para demostrarle ese talento del que mencionas y que tan curioso nos puede resultar, ¿no? Bueno, no te Sobre creas todo que... los que somos futboleros, porque... Sí, no te creas que Pablo escribe tanto sobre fútbol, aunque ahora ha escrito una novela él, ¿Mm? que también se publica en Visor, que se llama La madre del futbolista y precisamente habla, te iba a decir bastante, pero habla de fútbol tangencialmente, ¿no? Yo creo que muchos de los que escribimos de fútbol utilizamos el fútbol casi como una excusa, ¿no? Sobre todo lo que tiene, no voy a leer, si no me importa, voy a leer un poema de él, uno de los poemas que a mí más me impactó. También tiene una cosa que no tiene, que es lo que tú decías, que no tiene nada que ver con la poesía que se aprende, ¿no?, en los institutos, que esta de eso, de los paisajes, de los amores imposibles. Y Pablo tiene una poesía mucho más urbana y mucho más cercana. Y voy a leer uno de sus primeros poemas que dice: por más que se extiendan las ciudades hasta juntarse unas con otras, por más desengaños que el sexo, la muerte o las oposiciones nos deparen, quedarán siempre las afueras, la oscuridad de los polígonos industriales, la ineficacia, el Ministerio de Obras Públicas, por más que se empeñen colectivos, ciudadanos, asociaciones de vecinos, seguirán amaneciendo los restos del amor en las afueras. La afuera es el título de su primer poemario y habla de eso, habla de nosotros. Muchas veces la poesía parecía como una búsqueda de algo ajeno al propio mundo, ¿no?, como una evasión. Y sin embargo, yo con Pablo aprendí con 18 años, ahora es más habitual, pero cuando yo empezaba a escribir y a leer era mucho más complicado. Él hacía que la poesía fuera cotidiana y eso yo creo que es una de los principales aprendizajes que saqué con él. Y eso también te acerca al fútbol. Quiero decir, si la poesía es cotidiana, ¿qué cosa más cotidiana que el fútbol, ¿no? Entonces uno pierde el miedo a escribir poéticamente o líricamente sobre este deporte tan mundano como el fútbol.
Tú precisamente has gala de usar el fútbol como herramienta para escribir y para contar historias. De hecho, bueno, aparte de tus artículos y tus columnas y demás, y muchas de tus participaciones en medios o en diarios de fútbol en su momento y tal, Ujú. bueno, te has escrito una novela recientemente que se llama Prórroga, que va un poco de eso, ¿no? Esta sí que habla mucho de fútbol, porque pues, es un elemento importante el personaje el protagonista de la novela, pero Ujú. no es una novela de fútbol. Y me recuerda a una cosa que nos contaba Miguel Ángel Ortiz, creo que fue, o no sé si fue Miguel Ángel o Rafa Cabeleira al principio de sus podcasts. Hablaban, ¿no? de eso, de que el fútbol es como cualquier otra cosa, es la herramienta, la llave con la que abrir la puerta y hablar de otras muchas cosas, y eso es lo que pasa en Prórroga y lo que mencionabas antes, ¿no? Es esa puerta hacia otros temas. Sí, absolutamente. Es que yo, bueno, en fin, es tal como lo has descrito. Al final el fútbol está tan en nosotros, está tan en nuestra cultura, que sirve para hablar del éxito, del fracaso, de la familia, de las enemistades, de las amistades. Es decir, el fútbol tiene tantos matices, tiene tantos lados en fin, que es muy sencillo utilizarlo como una herramienta para hablar de otra cosa. Al final, cuando yo escribo sobre Julián Bellón, el protagonista de Prórroga, de mi primera novela, al final lo que quiero hablar es de la relación que tiene con su madre, de la relación de amistad, de los amores que ha perdido, de cómo echa de menos, no voy a decir el éxito, pero sí ser querido o ser entendido o ser respetado cuando él empieza un camino de autodestrucción, y todo eso te lo da el fútbol. Por ejemplo, estamos mucho más acostumbrados a ver ese tipo de cosas con el boxeo, por ejemplo, que a mí me parece, yo siempre lo tenía en la cabeza cuando escribía Prórroga. Estamos muy acostumbrados a ver películas de boxeo en la que se hace lo mismo. Quiero decir, cuando tú ves Rocky o ves Toro Salvaje o habla de la historia de Ali contra Foreman, al final está hablando de un montón de cosas que no son necesariamente el boxeo, sino todo lo que está alrededor de ese deporte, ¿no? Pues yo quería coger ese espíritu de la literatura pugilística y utilizarlo con el fútbol, que es un deporte un poco hortera. El problema del fútbol es que a veces se convierte en un deporte un poco hortera de vencedores, de futbolistas a los que se les presupone poca profundidad, y las veces que se han intentado llevar, sobre todo al cine, el fútbol ha quedado un poco raro, ¿no? Ha quedado un poco cojo. Y yo creo que el fútbol tiene que coger elementos de esa buena relación que hay entre la arte y el boxeo. Ahora que mencionabas lo del cine, no sé quién le escuché una vez decir la misma reflexión que haces tú, ¿no? Que el fútbol es un deporte que no ha sido todavía llevado de forma masiva. Sé que hay algunas películas que pueden ser más o menos interesantes, como Evasión o Victoria, por ejemplo, pero no es un tema que se haya usado mucho en el cine porque es complicado. Y decía, no sé, que no recuerdo quién fue, pero decía que el fútbol es tan imprevisible que es imposible llevarlo a una narración en la que normalmente los buenos acaban ganando o el balón acaba entrando. Sin embargo, con el baloncesto, por ejemplo, sí que se ha llevado a lo mejor mucho más al cine, no sé muy bien por qué, pero con el fútbol quizá ese componente de desconocimiento de lo que puede pasar, de que hasta el final cualquier cosa puede ocurrir, sino que se lo digan al Atlético de Madrid recientemente, es lo que ha hecho que no se pueda llevar al cine. No sé si opinas igual o es simplemente porque no es un deporte que en Estados Unidos se haya americanizado tanto como para que Hollywood lo haya mercantilizado, o es por esta condición de sine qua non del deporte en sí que ha imposibilitado hasta ahora y seguramente lo acaba imposibilitando hasta el fin de los días. Bueno, es interesante esa reflexión sobre lo imprevisible. Yo tengo otra teoría. Mi teoría es que en el fútbol es un equipo de 11 personas.
Entonces, a la hora de sacar un protagonista, a la hora de contar una historia interesante, se diluye demasiado el protagonista entre el resto de compañeros, porque son 11 los que juegan. Aunque sea el mejor del equipo o aunque sea el peor, es muy difícil elevarlo sobre el resto de sus compañeros, ¿no? Para contar una historia, por muy bueno que sea. Y, por ejemplo, eso no pasa con el boxeo, que hay solo dos participantes en el ring, ¿no? Hay solo dos deportistas en el ring. Entonces está muy claro que hay una historia de antagonismo, de buenos y malos. Entonces es mucho más fácil personalizar cuando hay solamente un jugador, o en el tenis o ese tipo de deporte. Yo creo que eso es lo que le pasa al fútbol. ¿Cómo he intentado yo salvar ese obstáculo literario, ¿no? Cogiendo al portero. Quiero decir, mi protagonista es el portero, es decir, es el único personaje en un equipo de fútbol que se distingue del resto de sus compañeros por su responsabilidad, por su indumentaria, por sus reglas que son diferentes a las del resto de 10 que están jugando. Entonces, al coger la historia del portero, salvo esa historia, ¿no? Que pues, un delantero o un defensa, me parece como que, o sea, un central al final tiene un central a su derecha o a su izquierda, el delantero tiene compañeros que le surten balones, pero el portero tiene cierta soledad literaria que permite particularizarlo y hacerlo único. Y por eso me gustaba más la idea de que fuera portero, aparte de que yo siempre he jugado de portero desde niño y es una posición que me fascina, vamos, es un fetichismo, ¿no? Me gusta el portero cuando veo un partido de fútbol, pero esa es un poco mi sensación cuando se quiere hacer una gran historia relacionada con el fútbol, que son demasiados protagonistas. Llevas muchos años escribiendo de fútbol. Bueno, yo te recuerdo de diarios de fútbol, pero seguro que mucho antes. ¿En qué momento empiezas a barruntar no solo la idea de escribir algo más que una columna o un artículo y enfocarte a una novela, sino en qué momento empiezas a concebir de verdad esta novela que acabas publicando? Bueno, como todas las cosas importantes en la vida, fue una cosa inesperada, ¿no? Porque yo no había pensado nunca escribir una novela. Y digamos que yo me escribía poesía, pero también la tengo más que abandonada y a mí la novela me parecía un mundo complicadísimo y que se me escapaba a mi talento y incluso a mis ganas de hacerlo. Pero a través de mi amigo Galder Reguera, con el que compartimos muchos escritos y en fin, nos apoyamos mutuamente, porque los escritores somos seres que dudan, yo creo que más de la cuenta. Y entonces, pues, Panenka querían sacar algo, estaban buscando cosas, entonces Galder le dijo que me tentaran, ¿no? Que yo tenía un libro dentro, ¿no? Decía Galder, ¿no? Siempre me lo ha dicho. Y entonces la gente de Panenka, con la que yo había colaborado en algunos reportajes y eso, pero bueno, no había pensado nunca en su editorial, pues me propusieron escribir algo, ¿no? Un ensayo o algo parecido, pero a mí no me apetecía escribir un ensayo de fútbol y entonces se me ocurrió que podía escribir una novela sobre un portero, es lo único que tenía claro, que quería escribir algo sobre un portero. Quería realmente escribir una ficción, una falsa biografía de un portero. Esa es la idea que yo tenía en la cabeza. Y entonces, bueno, yo le dije a Panenka, oye, ¿y una novela? Y entonces, no, bueno, nosotros no escribimos ficción, no publicamos ficción, tal y cual, pero yo qué sé, de repente me volvieron a escribir y me dijeron, tírale, a ver cómo queda. Y ahí empecé a escribir. Y eso fue meses antes de la publicación del libro. Es decir, yo escribí el libro en unos 8 meses y ya cuando lo tenía todo cerrado con ello. Y realmente escribí sin saber si iba a poder terminarlo. Pero bueno, lo terminé y no solo eso, sino que me quedé bastante satisfecho con el libro y parece que ha gustado y se ha vendido. Sería muy divertido y una imagen de marca muy interesante que pudiéramos llamarte el escritor de porteros, ¿no? Que solo Sí, ojalá. escribieras novelas de porteros, sería fantástico. Me encantaría. Me encantaría, sobre todo porque
No sería repetitivo porque cada portero es de su padre y de su madre. Yo aquí justo encima del ordenador que me está grabando tengo un cuadro con una lámina con camisetas de portero. Y si empiezo a mirar esas camisetas y hay una de Jorge Campos, hay una de Can, está la de Casillas, está la de Buffon, la de Barthez, está la de Prudhomme, está la de Van der Sar, está por supuesto la de Lev Yashin, está Tafarel, está Encono. Todos esos porteros se diferencian mucho uno de otro. Y solo te he dicho el primer vistazo que he mirado a este cuadro. De cada uno de esos nombres que he dicho, de cada uno de esos porteros que he nombrado, sale una historia completamente diferente al del resto. Sin embargo, mira lo que te digo, yo creo que los delanteros se parecen todos un poco. Esto tiene que ver con lo que decía Ana, este comienzo de Ana Karenina, ¿no? Que yo tengo mala memoria para decir memoria, pero decía como que las familias infelices lo son cada una a su modo, pero las familias felices se parecen todas demasiado entre ellas, ¿no? Pues me parece que los delanteros son jugadores más homogéneos y que los porteros son más particulares. Y tú mira qué lista de porteros, ¿no? Podría describir en qué se puede parecer Jorge Campos a Oliver Kahn, y sin embargo los dos han ocupado durante muchos años esa demarcación en el campo, ¿no? ¿Y de dónde te viene a ti ese amor por la portería? Bueno, supongo que de niño era un niño poco talentoso con el balón en los pies y empezaron a ponerme de portero y después resultó que se me daba bien. Entonces, pues jugué durante muchos años en mi infancia de portero, nunca llegué a nada, nunca me he tomado el fútbol todo lo en serio que uno debe tomárselo, ¿no? Pero bueno, empecé a jugar y me gustaba mucho. Me gustaba tirarme, me gustaba rajarme, me gustaba llegar señalado a casa. Lo hablaba con Adrián San Miguel, al que hice una entrevista precisamente para Panenka, y él me decía que corre el rumor, ¿no? de que los porteros son los peores con los pies. Y él decía que además de eso, que efectivamente hay muchos porteros que son los peores con los pies, digamos, cada vez menos, ¿no? Pero sobre todo en nuestra época, sobre todo cuando jugábamos en Albero, yo jugaba en Albero, Adrián decía que había que tener muchos cojones para lanzarse en ese campo lleno de tierra y chinitos, en las que siempre salíamos señalados, siempre nos rompíamos los pantalones y las medias y siempre nos hacíamos sangre, ¿no? Entonces Adrián San Miguel me decía que también, actual portero del Liverpool, él decía que también hay un punto de valentía o de locura en el portero que también nos distingue, ¿no? O a él le distinguían cuando se empezó a poner de portero en su colegio, ¿no? Parece la historia del abuelo Cebolleta, ¿no? Pero es que es verdad que antes era mucho más difícil ser portero que ahora. Ahora, pues todos los campos están bien, todos tienen la mayoría tiene buen césped, si no natural artificial. Pero antes es verdad que había sitios donde casi que valía la pena más dejarse encajar que llegar a casa con un, con una piedra de este tamaño clavada aquí en las costillas. Bueno, antes dolía más, pero yo creo que antes era más fácil ser portero. Yo viví Porque el había gran menos, a lo cambio. mejor. ¿Qué? Porque había menos. No, pues mira, te voy a decir, porque yo viví una de las cosas que yo les han olvidado, que es la cesión al portero. Yo viví ese cambio y que también sufrió Zubizarreta, que es uno de mis porteros fetiche, ¿no? Yo de pequeño, aunque yo soy del Córdoba, pero bueno, del pequeño el Córdoba estaba en tercera o algo así, entonces bueno, pues uno se aficionó al Madrid y pese a ser yo del Madrid de niño, Paco Bullo no me gustaba nada y Andoni Zubizarreta me parecía, yo lo quería como a mi padre, me parecía un portero increíble y me gustaba verlo y me gustaba imitar a Zubizarreta. Lo que te quiero decir es que yo vi el cambio de normativa en la que los porteros no podían coger, o sea, lo viví yo como portero jugando de niño en el equipo federado de Córdoba, en los que los porteros ya no podíamos coger el balón con las manos en una cesión de un compañero. Y entonces tuvimos que empezar a jugar con los pies. Y eso es muy complicado. Ahora ya se forma para eso y ya ves futbolistas que tienen mucho toque con el pie, pero aún así, por ejemplo, todavía ver a porteros en la élite
te pongo el ejemplo muy cercano por ejemplo, de Bono, el portero del Sevilla, que me parece un porterazo, que ahora ha vuelto a tener mucha responsabilidad con Sampaoli en el Sevilla con el pie y duda y lanza muchos balones a media altura que al final se quedan cortos y es un portero de élite, es decir, es un portero que ya se ha formado teniendo que jugar con el pie. Pero, sin embargo, todavía se nota esa carencia en los porteros por su envergadura, por su formación, por el tipo de entreno. Todavía hay porteros que les cuesta mucho y que tienen mucha inseguridad cuando juegan con el pie. Entonces yo creo que ahora es mucho más difícil esa mezcla entre tener responsabilidades para parar y tener responsabilidad de la creación del juego. Y hay muy pocos porteros de élite que sean verdaderamente solventes en eso. Y cuando yo jugaba al fútbol, cuando Andoni Zubizarreta era un ídolo, cuando tu compañero te la daba, la cogías con las manos. Eso sí que fue un cambio radical en el mundo de la portería. Y aparte también la posición, ¿no? No es lo mismo jugar a 30 metros de la portería que jugar a 2 metros de la portería, que un mal control hace que el balón vaya para adentro o una presión bien ejecutada hace que el error sea gol directamente en contra. Entonces, Yo lo llamo los porteros cedrunescos, como homenaje a Cedrún, que me parecía un gran portero, ¿no? Pero yo llamo mucho, lo he utilizado en alguna crónica en El Mundo, los porteros cedrunescos a esos porteros a los que realmente le cuesta salir del área pequeña, ¿no? Y es verdad que da mucho miedo salir del área pequeña, sobre todo cuando ves que rivales cada vez más rápido, además, cada vez, como tú dices, mejor organizados en la presión, se acercan a ti y tú tienes que girar tu cuerpo, habitualmente un corpachón, que son los porteros de élite, y tener que buscar a un compañero, ¿no? Hemos visto muchos errores con respecto a eso. sí, errores y vidas un poco truncadas y aparte de ese cliché, bueno, no es tanto un cliché, sino en muchos casos es real, ¿no? Porteros que son auténticos personajes, eh, Chilaver o alguno de estos, pero luego también hemos visto vidas verdaderamente jodidas, el caso, por ejemplo, de Robert Enke, Sí, al que te he oído mencionar en alguna ocasión, no sé si sí, como referencia para la novela esta de prórroga sí, o... sí, absolutamente, sí, Mm. lo fue. A mí me recomendó su biografía. Yo no quería leerla realmente. Es uno de esos libros a los que uno no le apetece acercarse porque presupone un libro duro con respecto a la depresión, al suicidio, y son libros que no siempre apetece leer. Pero Miguel Ángel Román me lo recomendó con entusiasmo. Yo hablé con Miguel Ángel, mira, que tengo mucho cariño, que presentó prórroga conmigo en Barcelona. Y yo le dije lo que estaba escribiendo y me dijo, pues tienes que leer ese libro ya. O sea, ya no lo demores más, tienes que leerlo. Y lo leí en paralelo a escribir prórroga. Y me sirvió sobre todo para una cosa, aparte de para conocer su historia y realmente para emocionarme, y te lo estoy diciendo, tengo la carne de gallina pensando en ese libro, me sirvió para una cosa, esa biografía de Robert Enke. Yo tenía un miedo con prórroga que era que a lo mejor hablar demasiado de fútbol, hablar de los partidos, hablar de la carrera de Julián Bellón, del protagonista, a lo mejor chocaba con la idea que yo tenía de novela. Y esta biografía de Robert Enke pasa muy por encima de los partidos. O sea, habla de muchas cosas, habla del antes, del después, pero pasa muy por encima del partido propiamente dicho. Y me ayudó a cogerle el tono a mi propia novela. Es una biografía increíble y la historia de ese portero, la verdad, es de las que te marcan. No es el único portero que se ha suicidado y, bueno, algo está diciendo ahí, ¿no? Sobre esa responsabilidad, sobre ese miedo. Recuerdo perfectamente el miedo que mostraba Robert Enke a los centros laterales, que yo después lo meto en la novela por eso. Y yo lo recuerdo jugando, el miedo que da un balón colgado desde un lateral en lo que no sabes si salir, no sabes si quedarte, no sabes si confiar en el compañero, no sabes si va a llegar. Cuando estás de camino, estás dudando si está al alcance esa pelota.
me parece increíble la responsabilidad que tiene que tomar un portero en un campo de fútbol, sobre todo cuando, en fin, cuando hay, no sé, 50.000 personas viéndote. Claro, eso te iba a decir, que es la responsabilidad, pero también es la espada de Damocles, ¿no? Sobre tu cabeza bueno, de esa gente que piensa que una parte de tu sueldo es para aguantar a cuatro cafres, decir que el gol ha sido culpa tuya porque ese centro lateral no ha salido del área Mm, pequeña o porque se te ha escapado un balón o porque estaban los guantes húmedos y se te ha resbalado al salir, ¿no? mm. Ya no solo es la responsabilidad, sino que encima el entorno del fútbol, pues a veces se hace, no sé si se hace muy complicado, ¿no? Para vivir, sobre todo para gente que no es tan capaz o tiene tan trabajada la capacidad para gestionar ciertas emociones. Bueno, yo supongo que ya con en el fútbol moderno supongo que se trabaja mucho más la cabeza y la responsabilidad. Pero es verdad que cuando he tenido la oportunidad de hablar con futbolistas profesionales y lo he hecho entrevistas, es una pregunta que suelo hacer. Y en general me van contando y cada vez lo veo más claro. Mira, esto es un trabajo y a veces fallamos y a veces acertamos. Y, y me lo dicen con tanta naturalidad que yo entiendo que se va naturalizando que efectivamente es eso. Es un trabajo que a veces sale bien y a veces sale mal, pero que tú siempre tienes que intentar que, que, que salgas bien entrenando, tienes un compromiso con el equipo, eres un futbolista profesional que se cuida, que trabaja, pero a veces las cosas no salen, ¿no? Entonces ya parece que cada vez están más naturalizados y sobre todo que una cosa es la intensidad con la que se vive en la grada y otra diferente el propio idioma del fútbol dentro de los equipos. Es la sensación que me va dando. Incluso yo cuando juego las pachangas y he jugado algunos campeonatos ya hace poco, ¿no? Y fallaba yo mismo, cuando algún compañero me miraba como diciendo, has fallado, ¿no? Yo mismo decía, es que yo no vivo de esto, ¿sabes? A veces fallo, a veces acierto. Estamos aquí para pasar un buen rato, ¿no? Ya uno empieza, sobre todo con la madurez, a naturalizar los errores, no solo en el fútbol, también en la vida, en los sentimientos, en los trabajos. O sea, que yo creo que haríamos bien si dejáramos de sufrir un poco también esta vida que nos ha tocado vivir. También me da a mí la sensación de que bueno, determinados casos, incluido el de Robert Enke, han podido provocar la llegada al mundo del fútbol bueno, eso que mencionabas, ¿no? Del psicólogo deportivo, que imponga cierta cordura ante cierto idioma, también que mencionabas tú, cierto idioma alrededor del mundo del fútbol, en el que supongo que los periodistas hemos tenido mucho que ver Mm. durante muchos años, de otorgarle cierta o demasiada epicidad al fútbol, convertirlo demasiado en una cuestión de vida o muerte, cuando en realidad simplemente para ellos es un trabajo. Mm. Y no sé si opinas que parte de esa responsabilidad indirecta parte también de ese idioma que se ha generado en la prensa alrededor del fútbol. Yo creo que son dos planos diferentes. Yo creo que es casi, mira, lo que te digo, un teatro. Es decir, yo creo que para el aficionado debe ser un asunto de vida y muerte. Yo creo que el periodismo debe traducir esa sensación de que el fútbol es un asunto de vida o muerte. Pero el futbolista debe relativizarlo por su salud mental. Pero el aficionado que no falla, pero que lo vive, sí tiene derecho a pensar que eso es una tragedia. Yo recuerdo de niño, de muy niño, cuando el Odense eliminó al Real Madrid en una copa de la UEFA, me parece, por entonces, yo me recuerdo llorar y mi madre decirme por qué lloraba. Y yo tuve, pese a ser un niño, una respuesta bastante lúcida o bastante infantil. Pero lo que le dije a mi madre, digo, porque cuando ganan me pongo feliz. Entonces, cuando pierden, eh, me tengo que poner triste. no, no puedo ponerme feliz cuando ganan y me da igual cuando pierden. Entonces, ese sentimiento trágico del deporte, del fútbol, esa pasión a veces excesiva, yo creo que debemos seguir
teniéndola como aficionado. Yo creo que el periodismo no debería abrir esa cortina del mago de Oz y decir, no, mira, los futbolistas pues son gente que cobran, que después se llevan bien, que, bueno, vale, está bien que pase eso por ellos. Yo me alegro por ellos, que puedan fallar un gol y después ir a casa y hacer una barbacoa con los compañeros. Me parece bien. Pero yo no puedo vivir eso. Yo tengo que vivir eso como un acontecimiento trágico de mi vida. Y yo creo que eso es parte del fútbol. Volviendo al... Bueno, sin irnos mucho del fútbol, pero volviendo a los libros, em, ¿tienes alguna parte de la biblioteca que sean solo libros de fútbol o libros de deporte? O cuáles son los libros de fútbol o de deporte que tienes en tu biblioteca y a los que acudes regularmente? ¿Son los que más te gusta leer o los mejores que has leído? Bueno, soy un hombre muy desordenado, entonces mi biblioteca supongo que tiene una parte de libro de fútbol, pero no sé dónde está y estará mezclado con otros libros. O sea, no tengo ni idea. Ojalá tenerlos todos localizados porque ahora te podría decir la balda. Lo que sí tengo lo tengo mucho, pero por supuesto tengo todos los hooligans ilustrados del libro del caos, en el que está también un libro mío, El lo mudable, del Córdoba Club de Fútbol, con autores como Javoy, Enrique González o Enrique Ballesteros, Sergio Cortina, gente a la que admiro y quiero. Tengo un libro increíble de Valerio Magrelli, que es un escritor, mira, se me va la cabeza. Es un escritor italiano y tiene un libro creo que se llama Sciordica, la editorial, que es de Zaragoza, y tiene un libro de poesía que no me acuerdo el nombre realmente, pero bueno, Valerio Magrelli es ya te digo, un escritor italiano y tiene uno de los libros más maravillosos de poesía y de fútbol que he leído nunca. Tengo, por supuesto, todos los libros de artículos de Enrique Ballester, porque me encanta cómo cuenta el fútbol. Tengo los libros de Galder Reguera. Tengo todo lo que ha publicado también Miguel Gutiérrez de la libreta de Bangal. Pues me encanta esos alrededores del fútbol. Y tengo que tener algunos libros interesantes. Me compré un libro sobre un portero escribiendo prórroga, un libro de los años 30, me parece que es, que lo compré en una librería antigua y tengo que revisar ese libro, tengo que compartir, porque tiene cosas muy, muy interesantes y muy pioneros. Y después, sobre todo, tengo uno de los libros que a mí más me inspiró para escribir prórroga, es el libro de Juan Belmonte, que no es de fútbol, es de toro, que es el libro de Juan Belmonte de Chávez Nogales. De hecho, Julián Bellón, se llama Julián Bellón, el protagonista de prórroga, por la Ju de Juan y la Bel de Belmonte. Se llama así como un homenaje a ese libro, porque me gustaba esa forma de contar una biografía de vida que tiene Chávez Nogales a ese torero. Yo creo que fútbol y toro a mí me han inspirado más a la hora de escribir crónicas futbolísticas, me han inspirado más las crónicas, por ejemplo, de Joaquín Vidal, que son crónicas taurinas, que las de otros compañeros, ¿no?, que escribían sobre fútbol, ¿no? Ahí hay una comunicación interesante entre el fútbol y los toros, que tiene que ver también y que pasa sobre todo por la literatura. Sí, hay muchos. A mí no me pasa porque yo no soy. A mí no me gustan los toros. Tengo pendiente leer este de Juan Belmonte. Yo leí La sangre y fuego de Chávez Nogales y lo tengo aquí pendiente para leer. Apenas he leído de toros, pero sí que percibo ese lenguaje común, ¿no? Ciertos nexos entre las dos disciplinas que a lo mejor tiene que ver en ese idioma de epicidad, de cuestión de vida o muerte, que en el fútbol a veces puede parecer relativamente impostado, pero es que en el mundo de los toros es literal, Real. es vida o Sí, lo muerte. decía, me encantaría acordarme de la cita, pero la leí hace no mucho en una entrevista, alguien lo decía, y decía que los toros son el único espectáculo que habla de la vida y la muerte en la que efectivamente está en juego la vida y la muerte. O sea, todo, digamos, todas las artes escénicas, el teatro, el propio fútbol, jugamos siempre con esa idea de la muerte, ¿no? De la tragedia, ¿no?
jugamos con esa épica de morir, ¿no? Que sea morir anímicamente en el caso del fútbol, ¿no? Y sobre todo en el teatro, ¿no? Cuando o en la literatura, ¿no? Raramente una novela no tiene una parte o una muerte dentro del texto porque nos gusta esa idea, ¿no? Porque es parte de la literatura y de lo que somos, ¿no? Pero los toros efectivamente existe. O sea, está ahí, es real. O sea, muere el toro y a veces muere el torero. Menos veces, pero la idea de la muerte está presente en todos los toros. Yo no he sido un gran aficionado a los toros, pero me aficioné a través de la literatura. O sea que al final la literatura también crea este tipo de gusto un poco imprevisible. Como gusto imprevisible también puede ser ser lector de haikus, ¿no? Creo que te he escuchado, no sé si fue con Javier Aznar o dónde fue, que Sí. estabas volviendo o volviendo o encontrando, ¿no? Lecturas, libros de haikus. Sí. No sé, cuéntanos, para el que no lo sepa, qué es un haiku y si nos puedes recomendar algún libro de aforismos que pueda ser parecido, similar para alguien que pueda o que quiera adentrarse en este tipo de ideas. Bueno, no soy un gran experto, pero vamos, básicamente un haiku es un poema breve japonés que suele ser contemplativo y que tiene unas medidas muy estrictas. Yo en castellano creo que son 5, 7 y 5 sílabas sin rima. Y después, habitualmente los haikus tienen o bien una palabra o bien de forma expresamente que lo unen a una estación del año. Y yo empecé a leer haiku hace muchos años porque llegó a mi mano un libro de Isa Kobayashi, que es un escritor japonés de haiku, y que publicaba Hyperion, que es una editorial de poesía, de las más señeras de este país, ¿no? Y me fascinó, me encantaría recordar algunos, sobre todo recuerdo algunos sobre los grillos, ¿no? De este tipo de poemas en los que pues te sienta a ver el mundo, ¿no? Puedo leer un haiku de Isa Kobayashi que dice: un exhausto gorrión en medio de un montón de niños. Ese es, digamos, a lo que responde el haiku, ¿no? Es un pequeño detalle que te dice mucho más del mundo y de la vida y del que contempla de lo que creemos, ¿no? Sí, es como una llave para la reflexión, ¿no? Sí, Para... una foto de un momento, y ahí hay muchas cosas. Después evoluciona, se pierde lo de la estacionalidad, se utilizan temas más cercanos. Por ejemplo, tengo algunos haikus, tengo un libro de Hyperion que publica, que son haikus, digamos, contemporáneos. Contemporáneos, quiero decir, son relacionados con la Segunda Guerra Mundial y también, en fin, más que la forma, ¿no? La lupa con la que mira el mundo el haiku. Y bueno, me interesa, siempre me llamaba la atención, ¿no? Yo que soy más bien de escribir poemas diarreicos, largos y complejos, pues el haiku me hizo de alguna manera buscar como una contención, ¿no? Y te digo una cosa, al final todo esto son herramientas para escribir de todo, también de fútbol, para escribir mi novela. Al final, pues la contención también te hace llegar a cosas interesantes. y te funcionan como disparadores de la creatividad, de la imaginación, este tipo de lecturas tan cortas, tan fotográficas. Yo escribo muy así, escribo con frases muy cortas y muchas de las frases que escribo son como eso, como fotografía. Entonces, en vez de contar algo, pues lo que hago es una imagen que te lleve a algo y a partir de ahí sigo. Es una herramienta. La poesía me ha venido muy bien para escribir por eso, precisamente, porque me permite ser muy conciso, muy preciso y sobre todo utilizar metáforas que te arrastren o que arrastren al lector de un sitio a otro. Y ahí hay como un juego, ¿no? Entre el escritor y el lector, en el que yo le doy imágenes que el lector le transportan a sitios diferentes, ¿no? Y eso yo creo que lo da la poesía y lo
lo dan poemas o formas poéticas como puede ser el haiku. Y no sé si es aquí cada uno bueno, decide qué contar y qué no contar. Normalmente cuando viene gente que soléis escribir, que tenéis alguna novela y demás, me gusta saber cómo es vuestro proceso creativo, cómo os sentáis a escribir. En tu caso, tanto la parte más periodística como la parte más de novelista, ¿no? ¿Cómo es tu entorno de trabajo? Si escribes con música, si escribes en silencio, si escribes a oscuras, por la mañana, por la noche, con los niños atados de pies y manos para que no te molesten, o te tienes que ir a un bar, no sé. Cada uno tiene su intríngulis particular y me resulta muy curioso cada uno cómo se las ingenia para poder sentarse a escribir. Y bueno, quería saber cómo es el caso de Antonio Agredano. Bueno, yo tenía un montón de tonterías, un montón de rituales, un montón de manías que se perdieron cuando empecé a ganar dinero con esto. Porque cuando empiezo a ganar dinero escribiendo, tengo que escribir en cualquier circunstancia, en cualquier sitio. Si el mundo me pide, como hoy, una pieza para la tarde, la tengo que hacer donde me pille. Y ese donde me pille a veces puede ser en la radio o en mi casa o con niños o sin ellos. Y entonces me tengo que adaptar. Entonces toda mi coreografía de rituales, de silencio, un espacio ordenado, eso se perdió por culpa en fin, de empezar a rentabilizar que escribo, ¿no? Sí es cierto que la novela la escribía sobre todo en el único rato que me daba la vida. Mis hijos duermen temprano. Yo tengo 2 hijos, Fidel y Mauro, tienen 5 y 3 años y medio ahora, tenían pues, un año menos cuando escribí la novela. Y entonces yo escribía con ellos cuando ellos dormían a las 8:30. Entonces ellos se acostaban e inmediatamente me ponía a escribir en el salón entonces con un ordenador que tenía, y escribía de 8:30 a 10 de la noche. Y ya a las 10 cenaba o me iba a correr y ahí ya paraba el proceso. Eso a diario, pues escribir la novela durante unos 8 meses, pues tenía que escribir prácticamente a diario para poder terminarla. ¿Y eres de los que hace el manuscrito completo de corrido, de golpe, en 3 semanas, 4 semanas, un mes y luego se tira el resto del tiempo editando? ¿O eres de los que va paso a paso haciendo una página bien perfecta y luego pasa a la siguiente? No, soy un desastre porque tengo que dejar cada párrafo niquelado. No me gusta volver a lo que escribo. Lento pero seguro. Entonces, sí, prefiero leer muchas veces lo mismo y hacer un párrafo o una página o lo que sea a avanzar. Sobre todo porque tengo un problema, que es que me emborracho de mi propia escritura, ¿no? Entonces, cuando uno escribe, se va gustando, se va metiendo, se va... Y entonces, al final eso no suele ser bueno. Es mejor parar, mirar atrás y corregir. Y después eso me vino muy bien porque yo apuré mucho los plazos. Tenía al pobre Marcel desesperado, y prórroga, aparte del título de la novela, es lo que ellos me dieron, porque yo pedí un mes más porque no me daba tiempo. Y la suerte es que cuando lo entregué prácticamente terminado. O sea que el proceso de Lo Mudable con Libro del Caos fue muy, muy diferente, porque trabajé con un editor muy bueno, que es Álvaro Llorca, del Libro del Caos, y Álvaro me alimentaba y me enriquecía mucho, y yo tenía más dudas con ese libro, y fue un proceso diferente. Pero digamos que la novela yo iba eso, lento pero seguro. Estaba página que terminaba, página que ya daba por finiquita. Antonio, ¿qué estás leyendo ahora? Bueno, leo poquísimo. Estoy leyendo un libro de tarot, porque a mí me gusta, en fin, todo este rollo de misterioso. Cuando tengo mucho trabajo, cuando tengo mucho lío, tengo que escribir mucho, tengo
cosas en la cabeza, me evado con cosas muy espirituales y ese tipo de cosas. Para mí es una manera de evadirme de la realidad. Y ahora estoy leyendo un libro sobre tarot. Yo me gustaba el tarot, tenía cartas, a veces he jugado a echarlas y ahora estaba, en fin, repasando un poco las combinaciones de las cartas, los arcanos, en fin, ese tipo de cosas. También, vamos, tengo varios libros, he empezado, estaba leyendo a Mauricio Wiesenthal, que tiene, creo que en Acantilado, que publicó en fin, un libro con artículos y todo eso, me interesó bastante, lo tengo ahí medio terminado ya. Estaba leyendo una novela negra que voy a empezar ahora de un autor sevillano que se llama Fernando Repiso, que se llama La aguja de la noche, y después me acaba de llegar el libro de Enrique Ballester, el último, y estaba revisando sus columnas, este último que ha sacado el libro del caos. O sea, yo tengo varios libros empezados y los voy cogiendo por gusto. El de Enrique Ballester, bueno, vamos a poner como siempre todos o casi todos los que mencioné Antonio en las notas del podcast. El de Enrique lo pondremos arriba porque aparte de amigo tuyo es amigo del podcast que ya estuvo por aquí y bueno, lo pondremos lo más arriba posible para que la gente lo compre. Antonio, y escribes con música, tú que eres un tipo que tiene una relación con la música muy cercana y que has tocado en grupos y que, bueno, pues conoces bastante el arte de la música también. ¿Trabajas en silencio o trabajas escuchando música? Pues mira, hay momentos, pero cuando me cuesta concentrarme a la hora de escribir, cuando, por ejemplo, con prórroga, cuando escribo poesía o he escrito, siempre utilizo música, siempre me pongo música, porque utilizo el ritmo de la música para hacer el poema. Yo no utilizo formas, ¿no? No utilizo el soneto, escribo verso libre, y entonces la rítmica del poema me la da la canción. Entonces me viene muy bien escuchar música. Habitualmente escucho música instrumental, ¿no? De rock instrumental o cosas de ese tipo, ¿no? Tengo los discos de Explosion in the Sky, los tengo agotadísimos de escucharlos porque me vienen muy bien, ¿no? Son como tramas musicales que utilizo para escribir, y con prórroga también escribí con banda sonora. Realmente buscaba en Spotify pues, música de piano, música de no sé qué, música instrumental siempre, y me servía para aislarme, sobre todo. Después, es verdad que pasa una cosa con la música, y es que a veces si es buena la pieza, te emociona, y esa emoción después la vierto en lo que estoy escribiendo, ¿no? Entonces, como que te sugestiona la música que estás escribiendo para en determinados pasajes, pues utilizar esa emoción que te ha transmitido la música, la canaliza hasta el texto. Y me pasaba con Program, y hay partes que he escrito así un poco más emocionante y todo eso, que tienen que ver con la música que estaba escuchando en ese momento. Después ya para las crónicas, para las columnas y todo eso, habitualmente lo hago en silencio. O en silencio o con el encantador ruido de mi hijo dando vuelta por el estudio. Aún así tengo entendido que no eres muy de silencio porque hasta cuando vas a dormir te colocas los auriculares para escuchar algún podcast o la radio, Siempre, ¿no? siempre. Sí, los podcasts, ¿no? Si no, no me puedo dormir. O sea, el otro día llegué a las 4 de la mañana del concierto de unos colegas y a las 4 de la mañana me puse el podcast, no escuché ni la música de inicio, me caí enseguida frito, ¿no? Pero sí, me tengo que poner algo para dormir por las noches. Habitualmente pongo podcast, me gustan mucho los podcasts de misterio, históricos, ese tipo de cosas, que, en fin, que en 5 minutos estoy absolutamente noqueado. ¿Me recomiendas uno, aunque no sea el con el que te quedas durmiendo, sino uno que te guste mucho, que te haya gustado mucho? Bueno, escucho corriendo, escucho el Hotel Jorge Juan de Javier Arnal, lo escucho siempre cuando corro, y no me pongo música. Yo me hago mis listas para correr, pero hay veces que, en fin, intento correr bastante
y ahí me suelo poner siempre las entrevistas de Javier Aznar y me encanta y me descubre un montón de libros y un montón de historias y realmente es un podcast que me fascina. Después yo me escucho mucho para dormir, o sea, para dormir, quiero decir, lo voy escuchando a rato y al final me termino la pieza, ¿no? Sí. Pero a lo mejor me dura 20 noches, un podcast de 1 hora, ¿no? Pero escucho mucho la escóbula de la brújula y escucho mucho la órbita de Endor, que hacen análisis de películas de ciencia ficción. A mí me gusta mucho la ciencia ficción, sobre todo en el cine, no tanto en la literatura, pero sí en el cine. Y ahí me gusta cuando veo una peli o algo así. Hace nada vi Dune, la nueva, y me encantó. La primera, la de Lynch, he sido incapaz de terminarla y la he intentado ver 200 veces. Pero esta última de Dune me encantó. Y entonces inmediatamente me puse la órbita de Endor, que analiza la película y me entero de todo. Y me encanta hacer eso. Así que esas son mis recomendaciones. Muy bien, Antonio, pues no te robo más tiempo. Muchas gracias por haber aceptado la llamada de Leer para Contarlo. Te seguimos pues habitualmente tu trabajo en los medios y bueno, pues en cuanto publiques algo nuevo, pues ahí estaremos en las tiendas para hacernos con el libro y leerlo y invitarte de nuevo a que vengas a hablar de fútbol y de literatura y de lo que, bueno, pues de lo que escribas. Básicamente, no te voy a decir que escribas otra novela sobre porteros, Pues nada. puedes escribir sobre centrales o laterales zurdos, no hay problema. De momento no estoy escribiendo nada, pero bueno, algo debería hacer. Pero nada, muchas gracias por la invitación y ha sido un placer. Muy bien, Antonio, hasta la próxima, muchas gracias. Hasta luego, gracias.